Hace algunos meses recibí una llamada que me partió el alma. Era Mónica, una mujer de 52 años, que lloraba desconsoladamente al otro lado del teléfono. Doctor Rizzo, me dijo entre sollozos, mi hermano acaba de morir y yo no lo vi en los últimos 5 años, vivíamos en la misma ciudad, a solo 20 minutos de distancia. Hubo un silencio cargado de culpa, de arrepentimiento, de todo ese dolor que no se puede deshacer. ¿Sabe qué es lo peor?, continuó, que ni siquiera hubo una pelea grande. Simplemente nos fuimos alejando. Una Navidad que no coincidimos, un cumpleaños que no asistí, llamadas que no devolví, y de repente pasaron 5 años. 5 años que nunca voy a recuperar. Esa conversación me persiguió durante días, porque Mónica no es un caso aislado, es la historia de miles, quizás millones de hermanos que un día fueron inseparables y hoy son extraños con el mismo apellido. ¿Sabes qué es lo más perturbador? Que esto no sucede de un día para otro. No hay un momento dramático donde decides, ya no quiero ver más a mi hermano. No, es mucho más sutil, mucho más silencioso y precisamente por eso, mucho más peligroso. La distancia entre hermanos es como la oxidación, no la ves acumularse, pero un día te das cuenta de que lo que una vez fue sólido, ahora se desmorona con solo tocarlo. Y aquí viene lo que nadie te dice. Esa verdad que todos intuimos pero que preferimos ignorar. Envejecer no nos acerca automáticamente a nuestros hermanos. Al contrario, la madurez, con todas sus responsabilidades y desilusiones, muchas veces construye muros invisibles entre quienes compartieron la misma infancia. Hoy voy a hablarte de 8 verdades incómodas sobre por qué los hermanos se alejan al envejecer. 8 razones que probablemente reconocerás, que te harán sentir incómodo, que tal vez te hagan enojar o entristecerte, pero también son 8 oportunidades para entender lo que está pasando. Antes de que sea demasiado tarde, porque te voy a decir algo que aprendí en más de 30 años trabajando con familias, la sangre no garantiza cercanía, el ADN no es suficiente, y si no hacemos algo al respecto, podemos terminar como Mónica, llorando por un tiempo perdido que nunca volverá. Así que quédate conmigo. Esto no será fácil de escuchar, pero créeme, es necesario. La primera verdad incómoda es esta. Tus hermanos son el espejo de tu pasado, y a veces ese reflejo duele demasiado. Déjame explicarte algo fundamental sobre la psicología de las relaciones fraternales. Tus hermanos no son solo personas con las que creciste, son testigos vivientes de quién fuiste, de tus errores, de tus vergüenzas, de esa versión tuya que tal vez prefieres olvidar. Conocí a Javier, un empresario exitoso de 48 años. En su oficina, rodeado de diplomas y reconocimientos, me confesó algo revelador. Evito a mi hermano menor, porque cuando lo veo me recuerda al niño gordo y tímido que fui. Él me conoció cuando yo era nadie. ¿Entiendes la complejidad de esto? Javier había construido una nueva identidad, se había reinventado, pero su hermano era como una fotografía vieja que no podía quemar, un recordatorio constante de vulnerabilidades que prefería enterrar. Y aquí está lo irónico. Mientras más exitosos nos volvemos, más doloroso puede ser ese espejo, porque nuestros hermanos vieron nuestras lágrimas cuando nos rechazaban en la escuela, presenciaron nuestros fracasos amorosos, conocieron nuestros miedos más profundos. Ellos saben que bajo esa máscara de adulto funcional hay un niño que alguna vez se sintió pequeño, pero hay algo más. No solo huimos de lo que fuimos, también huimos de lo que ellos fueron. Tu hermano puede recordarte a un padre ausente, puede tener gestos que te transportan a momentos de dolor familiar, puede encarnar dinámicas tóxicas que creías haber superado. Te voy a contar algo más perturbador aún. A medida que envejecemos, este efecto espejo se intensifica. ¿Por qué? Porque empezamos a parecernos físicamente a nuestros padres. Y si tuviste una relación complicada con ellos, ver a tu hermano convertirse en una copia de mamá o papá puede ser emocionalmente insoportable. María, de 56 años, me dijo una vez, dejé de visitar a mi hermana cuando empezó a hablar exactamente como mi madre, el mismo tono crítico. Las mismas expresiones de desaprobación. Era como si mamá hubiera revivido y yo ya había sufrido suficiente con la original. Esta es la trampa. Intentamos liberarnos del pasado. Pero nuestros hermanos son anclas biológicas que nos mantienen atados a él.
Y en lugar de procesar esa incomodidad, en lugar de hablar de ello, simplemente desaparecemos, lentamente, estratégicamente. Primero son las llamadas que no devolvemos, luego las reuniones familiares a las que encontramos excusas para no asistir. Después, el silencio en cumpleaños. Y finalmente, años de ausencia que justificamos con frases como estamos ocupados o las cosas se complicaron. Pero la verdad real, esa que no queremos admitir, es que estamos huyendo de nuestro propio reflejo. Estamos evitando el único espejo que no podemos romper. La persona que nos vio crecer, y aquí viene algo que necesitas entender. Esta huida no te libera. Al contrario, te encadena. Porque lo que no enfrentas se enquista. Lo que no sanas, se pudre. Y ese hermano que evitas se convierte en un fantasma que te persigue en silencio, recordándote constantemente lo que dejaste sin resolver. La pregunta que debes hacerte es, ¿estás evitando a tu hermano o estás evitando una parte de ti mismo que no has tenido el valor de aceptar? Porque hasta que no respondas esa pregunta con honestidad, la distancia seguirá creciendo. Y créeme, no hay distancia más dolorosa que aquella que construimos con nuestras propias manos. Pero esta es solo la primera verdad. Y te advierto, las que vienen son aún más difíciles de digerir. La segunda verdad incómoda es brutal. El amor de los padres nunca se repartió equitativamente y esa herida nunca cierra del todo. Aquí viene algo que las familias funcionales prefieren negar, pero que la psicología ha demostrado una y otra vez. Todos los padres tienen favoritos. Todos, puede que no lo admitan, puede que ni siquiera sean conscientes de ello. Pero la distribución del afecto, la atención y los recursos nunca es perfectamente igual. Y esa desigualdad deja cicatrices que se hacen más profundas con el tiempo. Pedro tenía 61 años cuando finalmente me confesó lo que llevaba décadas guardándose. Mi hermano mayor siempre fue el orgullo de mi padre. Yo podía sacar 10 en matemáticas y recibía un muy bien. Él sacaba un 7 y había celebración. ¿Sabes cuántos años pasé tratando de ganar una aprobación que nunca llegó? Lo perturbador de esta historia no es solo la desigualdad. Es que Pedro había cortado contacto con su hermano, no porque su hermano hubiera hecho algo malo, sino porque verlo era recordar constantemente que nunca fue suficiente para su padre. ¿Ves la complejidad? Pedro no odiaba a su hermano, envidiaba el lugar que ocupó, y esa envidia, fermentada durante décadas, se transformó en resentimiento, y el resentimiento en distancia. Pero hay otro lado de esta moneda igual de doloroso. Los hermanos favorecidos también sufren, cargan con expectativas imposibles, con la presión de mantener ese pedestal, con la culpa silenciosa de saber que recibieron más. Laura, la hermana exitosa de su familia, me confesó algo devastador. Me alejé de mi hermana porque no soportaba su resentimiento. Cada vez que nos veíamos sentía sus ojos juzgándome, como si mi vida fuera un insulto a la suya. Yo no pedí ser la favorita, pero me convirtieron en la villana de su historia. Y aquí está lo que nadie te cuenta. A medida que envejecemos, estas heridas no sanan, se agravan, porque cuando los padres mueren o enferman, estas desigualdades se hacen más evidentes. ¿Quién recibió la casa familiar? ¿Quién heredó más? ¿A quién le dejaron las joyas de la abuela? Cada decisión de los padres es analizada bajo una lupa microscópica, buscando evidencia de quién fue realmente el preferido. Te voy a decir algo más oscuro todavía. Muchas veces, la muerte de los padres no une a los hermanos, los separa definitivamente. Porque finalmente caen todas las máscaras, todos los fingimientos de equidad, todas las mentiras piadosas que mantenían la ilusión de igualdad. Antonio no habló con su hermana después del funeral de su madre. En el testamento quedó claro, me dijo con amargura, mamá siempre la quiso más. Y lo sabía, todos lo sabíamos, pero verlo en papel con firma de abogado fue como recibir oficialmente la notificación de que nunca fui suficiente. ¿Entiendes por qué este tema es tan tóxico? Porque no es solo sobre dinero o propiedades, es sobre validación, es sobre el mensaje fundamental que recibiste toda tu vida. Tu valor relativo en el sistema familiar. Y lo más cruel es que muchas veces este favoritismo ni siquiera fue intencional. Los padres no se levantaban pensando, hoy voy a querer más a este hijo. Simplemente conectaban mejor con uno. Proyectaban sus sueños en otro. Veían reflejadas sus propias inseguridades en un tercero. Pero las intenciones no borran las consecuencias. Y la consecuencia más común es que los hermanos se convierten en símbolos vivientes de una injusticia que nunca fue reparada.
Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo sigues adelante cuando cada interacción con tu hermano es un recordatorio de que nunca fuiste el elegido? ¿O cuando eres el elegido y cargas con la culpa de un privilegio que no pediste? La respuesta no es sencilla, pero te adelanto algo. Ignorar esta verdad no la hace desaparecer, solo la vuelve más venenosa. La tercera verdad incómoda es esta. Tu propia familia se convierte en tu prioridad y tus hermanos pasan a ser extras en tu vida. Y esto no lo digo con juicio, es simplemente la realidad de la adultez. Cuando te casas, cuando tienes hijos, tu núcleo familiar cambia de forma radical. Ya no eres el hijo o la hija de tus padres, ahora eres el padre o la madre de tus hijos, el esposo o la esposa de tu pareja. Tu identidad se reconfigura completamente y con esa reconfiguración viene una redistribución brutal de tu tiempo, tu energía emocional y tu lealtad. Carmen me lo explicó con una claridad desgarradora. Antes, mi hermana era mi mejor amiga. Hablábamos todos los días, sabíamos todo de la vida de la otra, pero cuando ella se casó y tuvo hijos, yo dejé de existir. Sus conversaciones eran sobre pañales, colegios, su suegra. Yo seguía siendo soltera, mis problemas le parecían triviales. Nos convertimos en extrañas que comparten apellido. ¿Ves lo que sucede aquí? No hubo traición. No hubo pelea, simplemente las prioridades cambiaron. Y cuando las prioridades cambian, las relaciones se transforman o se extinguen. Pero hay algo aún más complicado. Las parejas que elegimos muchas veces no se llevan bien con nuestros hermanos. Y ahí empieza un conflicto de lealtades que puede destrozar vínculos fraternales. Roberto dejó de ver a su hermano después de que su esposa y su cuñada tuvieran una discusión fuerte. Tuve que elegir, me dijo, y elegí la paz en mi casa. Suena frío, pero duermo con mi esposa, no con mi hermano. Esta es una realidad que incomoda. Cuando hay que elegir, elegimos a la familia que construimos sobre la familia que heredamos. Y esto tiene sentido desde un punto de vista evolutivo y emocional. Tu pareja y tus hijos dependen directamente de ti. Son tu responsabilidad inmediata. Pero los hermanos quedan en una zona gris. No son tu responsabilidad directa, pero tampoco son extraños. Son esa categoría ambigua de familia extendida que teóricamente deberías mantener, pero que prácticamente terminas descuidando. Y luego están los hijos, tus hijos y los hijos de tus hermanos, que a veces se llevan bien, pero muchas veces no. Y cada conflicto entre primos es un campo minado potencial entre hermanos adultos. Sofía no le habla a su hermano desde que su hijo tuvo un problema con el sobrino en una reunión familiar. Él defendió a su hijo ciegamente, igual que yo defendí al mío. Ninguno admitió que su niño había estado mal, y ahí se rompió algo entre nosotros, porque atacar a mi hijo es atacarme a mí. ¿Entiendes la complejidad? Ya no son solo dos hermanos con diferencias, ahora son dos familias completas, con sus propias dinámicas, valores, estilos de crianza y prioridades. Y cada una de esas variables es una potencial fuente de conflicto. Además, está el tema de la reciprocidad. Cuando éramos niños, la relación con nuestros hermanos era simple. Compartíamos espacio, padres, experiencias, pero como adultos, las relaciones requieren esfuerzo intencional, requieren llamadas, visitas, involucramiento. Y aquí viene lo brutal. Cuando una parte siente que está poniendo más esfuerzo que la otra, el resentimiento crece. Yo siempre llamo primero. Yo siempre organizo las reuniones. Yo siempre pregunto por sus hijos, pero ellos nunca preguntan por los míos. Cada una de estas pequeñas desigualdades se acumula y un día te preguntas, ¿por qué estoy esforzándome tanto por mantener una relación que la otra persona claramente no valora? Y entonces dejas de esforzarte. Y cuando ambos lados dejan de esforzarse, la relación muere de inanición. No con un golpe dramático, sino con un suspiro silencioso. La pregunta incómoda que debes hacerte es, ¿has elegido conscientemente a tu familia construida sobre tu familia heredada? Y si es así, ¿estás en paz con esa decisión o cargas con culpa silenciosa? Porque esa culpa, créeme, eventualmente cobra su precio. La cuarta verdad incómoda es probablemente la más tóxica de todas. En muchas familias, el éxito de un hermano se siente como una derrota personal del otro. Y esto va mucho más allá de la simple envidia. Es algo más profundo, más primitivo, más vergonzoso de admitir. Guillermo era el hermano exitoso. Construyó una empresa, viajaba constantemente, tenía la casa grande, los autos lujosos.
Su hermano menor Raúl trabajaba como empleado administrativo, luchando mes a mes para llegar a fin de mes. ¿Sabes qué fue lo que finalmente destruyó su relación? No fue que Guillermo presumiera, al contrario, intentaba ser discreto. Fue precisamente esa discreción lo que molestaba a Raúl. Se contenía delante de mí, me confesó Raúl con lágrimas en los ojos, como si yo fuera tan frágil que no pudiera manejar su éxito, como si fuera un inválido emocional. Su lástima me dolía más que cualquier presunción. ¿Ves la trampa imposible? Si el hermano exitoso habla de sus logros, es un presumido insensible. Si no habla de ellos, está siendo condescendiente. No hay forma de ganar. Pero esto se complica aún más cuando consideramos la narrativa familiar. En toda familia hay roles asignados, muchas veces desde la infancia: el inteligente, el rebelde, el responsable, el artista, el problemático, y cuando alguien sale de su rol asignado, cuando el que nunca iba a llegar a nada de repente triunfa, o cuando el que tenía todo el potencial fracasa, toda la estructura familiar se tambalea. Mercedes creció siendo la inteligente de la familia, sacaba las mejores notas, fue a la mejor universidad. Su hermana menor, Patricia, era la linda, pero no muy estudiosa. Los padres lo decían abiertamente como si fuera un hecho neutro, pero la vida tiene giros irónicos. Patricia se casó bien, tuvo hijos hermosos, construyó una familia estable. Mercedes terminó soltera, en un trabajo que odia, con maestrías que nunca le abrieron las puertas que esperaba. Dejé de ir a las reuniones familiares, me dijo Mercedes con una mezcla de rabia y tristeza, porque cada vez que miro a mi hermana, veo mi fracaso reflejado. Se suponía que yo iba a ser la exitosa, y mírame ahora. Aquí hay algo fundamental que debemos entender. El éxito no es objetivo, es relativo. Y en las familias siempre hay comparaciones, los padres comparan, los tíos comparan. Incluso nosotros mismos comparamos compulsivamente. Y esas comparaciones son veneno puro para las relaciones fraternales. Porque no estamos comparando manzanas con manzanas, estamos comparando vidas completas, decisiones complejas, circunstancias diferentes. Pero el cerebro humano simplifica. Uno gana, otro pierde. Y aquí viene lo más oscuro. A veces inconscientemente celebramos las caídas de nuestros hermanos. No porque seamos malas personas, sino porque su caída restaura cierto equilibrio, cierta justicia cósmica que sentimos que había sido violada. Pablo me confesó algo que le había estado carcomiendo durante años. Cuando mi hermano perdió su trabajo, yo sentí alivio. Por un segundo, antes de que llegara la preocupación genuina, hubo alivio. ¿Qué clase de monstruo soy? No eres un monstruo, Pablo, eres humano. Y los humanos tenemos esta necesidad primitiva de sentirnos validados, de no quedar demasiado atrás en la competencia evolutiva que son las jerarquías familiares. Pero reconocer eso no hace que sea menos tóxico, porque cuando celebras secretamente las caídas de tu hermano, cuando su éxito te causa dolor genuino, la relación ya está envenenada, puede que todavía se vean, que todavía finjan cordialidad, pero la conexión real ya murió. Y esto se intensifica con las redes sociales. Ahora no solo te enteras del éxito de tu hermano en reuniones familiares ocasionales, lo ves en tiempo real. Las vacaciones en Europa, la casa nueva, los logros de sus hijos perfectos. Cada publicación es una pequeña puñalada, un recordatorio constante de la brecha entre sus vidas y la tuya. Entonces, ¿qué haces? Te desconectas. Primero de sus redes sociales, luego de sus llamadas, finalmente de su vida. Porque duele menos no saber que seguir comparándote y quedándote corto. La quinta verdad incómoda es esta: muchos hermanos cargan traumas de la infancia que nunca fueron reconocidos, nunca fueron reparados y que explotan décadas después. Y aquí viene algo que las familias odian admitir. No todos los hermanos vivieron la misma infancia. Pueden haber crecido en la misma casa con los mismos padres, pero sus experiencias fueron radicalmente diferentes. El hermano mayor que tuvo que cuidar a los menores mientras los padres trabajaban. El hermano del medio que siempre fue invisible, atrapado entre las demandas del mayor y la atención que recibía el bebé. El hermano menor que fue sobreprotegido hasta la asfixia. Beatriz tenía 49 años cuando finalmente confrontó a su hermana mayor. Tú fuiste mi mamá cuando mamá no estaba. Me cuidaste, me alimentaste, me llevaste a la escuela, pero también me gritabas, me castigabas, descargabas en mí toda la frustración de tu infancia robada, y nunca hablamos de eso.
Su hermana mayor Daniela se quedó en shock. En su memoria, ella había sido la salvadora, la que había sacrificado su juventud para mantener la familia unida. Pero para Beatriz, había sido una tirana pequeña que abusaba del poco poder que tenía. ¿Quién tiene razón? Ambas, porque ambas vivieron su verdad. Pero esas verdades nunca fueron reconciliadas. Y esta es la trampa mortal de las dinámicas fraternales. Asumimos que nuestros hermanos recuerdan la infancia igual que nosotros, pero la memoria es selectiva, subjetiva, profundamente personal. Lo que para ti fue un juego inocente, para tu hermano pudo ser bullying, lo que tú recuerdas como protección. Tu hermano lo experimentó como control. Lo que tú viste como necesidad, tu hermano lo sintió como traición. Andrés dejó de hablar con su hermano después de una reunión familiar donde compartieron recuerdos divertidos de la infancia. Su hermano contó entre risas cómo le había puesto el apodo de gordo inútil cuando tenían 10 y 12 años. Para él era una anécdota graciosa, me dijo Andrés temblando de rabia contenida. Para mí fue el origen de una batalla con mi imagen corporal que todavía peleo a los 45 años. Ese apodo destruyó mi autoestima y él ni siquiera se da cuenta. Aquí está lo devastador. Tu hermano puede haberte herido profundamente sin ni siquiera saberlo. Y esa herida, fermentada durante décadas, se convierte en resentimiento, en amargura, en razones inexplicables por las que ya no quieres verlo. Pero hay algo aún más oscuro. A veces, las heridas fueron completamente intencionales. Hubo bullying real entre hermanos, hubo crueldad, hubo abuso. Y las familias, en su desesperación por mantener la armonía, minimizaron esas experiencias. Son cosas de niños. Ya supéralo. Él no lo hacía con maldad. Perdona y olvida. Pero tú no puedes olvidar, porque esas experiencias formaron quién eres. Y ver a tu hermano es revivir todo ese dolor que te dijeron que no era válido. Mariana me contó algo que nunca le había dicho a nadie. Mi hermano mayor abusaba sexualmente de mí cuando éramos niños. Nunca fue violación, pero había tocamientos, juegos inapropiados. Cuando finalmente se lo dije a mis padres a los 30 años, me dijeron que estaba exagerando, que eran experimentos de niños curiosos. Él ni siquiera lo recuerda así. Para él, yo estoy loca. Esa familia sigue esperando que Mariana asista a las reuniones, que actúe como si nada hubiera pasado, que abrace a su hermano en Navidad. ¿Entiendes por qué esto es insostenible? No todas las heridas son tan extremas como la de Mariana, pero todas son válidas. El hermano que te robaba tus juguetes y tus padres nunca lo castigaban. El hermano que te ridiculizaba frente a tus amigos, el hermano que leía tu diario, que revelaba tus secretos, que te hacía sentir vulnerable en tu propia casa. Estas no son pequeñeces de la infancia, son traumas reales que nunca fueron validados, nunca fueron sanados, y a medida que envejecemos, nos damos cuenta de que tenemos el poder de elegir. Ya no estamos atrapados en esa casa, ya no necesitamos mantener la paz familiar para sobrevivir. Entonces, elegimos la única sanación que está a nuestro alcance, la distancia. La sexta verdad incómoda es esta. A medida que maduramos, desarrollamos valores y visiones del mundo que pueden volverse completamente incompatibles con las de nuestros hermanos. Y esto no es algo superficial. No estamos hablando de diferencias sobre qué serie de Netflix es mejor. Estamos hablando de divisiones profundas, sobre cómo se debe vivir la vida, sobre qué es lo correcto, sobre qué tipo de persona vale la pena ser. Catalina y su hermana crecieron juntas, fueron inseparables durante la infancia, pero a los 40 y 42 años, respectivamente, no se habían hablado en 3 años. La razón política, mi hermana se volvió fanática de un movimiento político que yo considero peligroso, me dijo Catalina. No puedo sentarme a comer con alguien que defiende cosas que van contra mis valores más profundos. Y ella dice exactamente lo mismo de mí. Nos hemos convertido en enemigas ideológicas. ¿Ves cómo la adultez puede hacer esto? De niños compartíamos todo, pero como adultos hemos vivido experiencias distintas. Hemos leído libros diferentes, hemos sido influenciados por personas diferentes y hemos tomado caminos que nos llevaron a lugares opuestos. Y no es solo política, es religión, es la forma en que criamos a nuestros hijos, es nuestra relación con el dinero, con el trabajo, con la vida misma. Fernando dejó de ver a su hermano cuando éste se unió a un grupo religioso fundamentalista. Intenté mantener la relación, me explicó, pero cada conversación se convertía en un sermón. Me juzgaba por beber vino, por estar divorciado, por no ir a la iglesia.
Ya no quedaba espacio para simplemente ser hermanos. Aquí está lo que duele. Estos no son desacuerdos superficiales. Son grietas en la forma en que entendemos la realidad. Y cuando esas grietas se hacen lo suficientemente anchas, no hay puente que pueda cruzarlas. Pero hay algo aún más doloroso. A veces nuestros hermanos toman decisiones que consideramos moralmente reprobables. Y entonces aparece una pregunta imposible. ¿Cómo mantienes una relación con alguien cuyas acciones van contra todo lo que crees? Elena cortó contacto con su hermano cuando descubrió que él era infiel a su esposa de forma serial y descarada. No puedo verlo a los ojos, me dijo. Conozco a su esposa, quiero a mis sobrinos. ¿Cómo finjo que no sé? ¿Cómo abrazo a alguien que está destruyendo su propia familia? Y aquí aparece la complejidad moral. ¿Tenemos la obligación de mantener una relación solo porque compartimos sangre? ¿O está bien distanciarnos de alguien cuyo comportamiento consideramos inaceptable, incluso si ese alguien es nuestro hermano? Las familias tradicionales dirían que sí, que la familia es familia, pase lo que pase, pero la psicología moderna sugiere algo diferente, que tenemos el derecho, e incluso la responsabilidad, de establecer límites con personas tóxicas, aunque sean familiares. Además, están los estilos de vida radicalmente diferentes. El hermano que se volvió adicto al trabajo mientras tú priorizas el equilibrio. El hermano que se volvió extremadamente materialista mientras tú elegiste una vida simple. El hermano que se mudó al extranjero y adoptó una cultura completamente distinta. No hay juicio de valor aquí. Solo vidas que tomaron direcciones tan distintas que ya no existen puntos de conexión reales. Ricardo me lo explicó así. Mi hermano vive en una mansión. Sus hijos van a colegios privados carísimos, vacacionan en lugares que yo ni siquiera puedo pronunciar. Yo elegí ser maestro, vivo modestamente. Mis hijos van a la escuela pública. Cuando nos vemos, no tenemos nada de qué hablar. Sus problemas me parecen triviales. Los míos le parecen el resultado de malas decisiones. Nos hemos vuelto ajenos. La tragedia es esta. Ambos pueden tener razón.